Pablo está preso. Pablo no conoce a los colosenses como tal. Él está en un lugar separado, pero tiene un buen amigo que es nombrado aquí en el capítulo 1, el versículo 7. Dice, como habéis aprendido de Epafras. Así que el amigo que Pablo tenía y que constantemente le mantenía informado de todo lo que sucedía en la iglesia Laodicea, Colosas, era Epafras. Había una estrecha amistad entre estos dos hombres. Hay que resaltar algo aquí, y hay que resaltar de que el apóstol no conocía a estos hermanos, pero él en el capítulo 2, él les dice a ellos que sostiene una lucha, en el capítulo 2, versículo 1, por todos los santos que nunca han visto su rostro. Entonces nos corrobora de que la iglesia de la Odisea no conocía al apóstol y viceversa. Era Epafras quien le comunicaba todo lo que pasaba y sucedía allí. La importancia, ¿no?, de Pablo, el corazón de Pablo, los deseos de Dios en el corazón de Pablo, el estar recluido en un lugar privado de libertad, pero que aún reconoce que tiene un ministerio. Y yo quiero parar aquí y hacer una comparación en lo que vivimos tú y yo ahora. Porque nosotros tal vez no estamos presos, pero tenemos que estar en casa y limitados de un montón de cosas. Y vemos que podemos hacer muchas cosas. Porque fíjate, una de las cosas que hizo Pablo estando preso fue escuchar y orar. Y el ministerio que desarrolla Pablo sobre la iglesia de Colosas es más que todo, es la oración. Él puso en práctica el orar por ellos, por las situaciones que ellos estaban viviendo, y la situación que ellos vivían era peligrosa porque se estaban infiltrando hombres elocuentes. En el capítulo 12, en el versículo 8, habla acerca de la filosofía y huecas sutilezas. Fíjate que tú puedes ir a la Biblia y ver allí. Estos hombres eran sutiles, ¿no? Eran filósofos disfrazados de predicadores. Y ese era el riesgo que corría la iglesia allí en Colosas. Y Pablo estaba preocupado, y por eso es que en el versículo 1, entonces él le dice del capítulo 2, él le dice, yo sostengo una lucha por ustedes en oración. Y fíjate en el versículo 3, que es el despegue de nuestro tema. Dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí él recalca que él siempre está orando. Y esa es la actitud que nosotros debemos de tener, la misma que tenía Pablo. Siempre orando por vosotros. Y es interesante porque, ¿sabes? Hoy están sucediendo muchas cosas en el mundo. Y tal vez podemos llegar a pensar de que no podemos hacer nada. Porque fíjate, hay tres poderes que operan en el mundo. Uno de ellos es la política, uno de ellos es la religión, otro de ellos es la economía, ¿no? Y en estas tres esferas que operan en el mundo están sucediendo muchos cambios y muchas cosas. Y tal vez nosotros no podemos ir directamente ante alguien a quejarnos por las cosas que se están viviendo y que estamos viviendo. Pero sí podemos ir ante alguien que nos puede oír en cualquier momento, y ese es Dios, ¿no? Así como Pablo, confinado allí, sin salir de allí, él oraba. Y todo ese poder que desata la oración hizo que Dios cuidara a la iglesia de Colosas, de estos hombres filósofos, de estos filósofos disfrazados de predicadores. Eso fue lo que hizo Dios aquí, defenderlos de todos estos lobos rapaces que estaban disfrazados tal vez de predicadores y de ovejas, sentados en medio de las congregaciones, causando un mal y un daño terrible. Y entonces Pablo lo que les enseña a ellos es que la oración sí tiene fuerza, sí tiene poder. Y fíjate el versículo 4 del capítulo 1. Y habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos,
a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que la oísteis, conocisteis la gracia de Dios en verdad. Entonces, vemos que a través de la oración de Pablo, a partir del versículo 3, entonces vemos que Pablo escucha, dice el versículo 4, él había oído de vuestra fe, de la fe de los colosenses. Eran personas que realmente tenían amor por la iglesia, amor por el Señor. Eran personas de fe, y pienso que es lo que Pablo trata de enseñarnos a nosotros hoy, ¿no? El que nosotros podamos tener fe en el Señor y esperanza en nuestro corazón. Eso es lo que va a ser la fe, el que nosotros podamos tener esperanza. ¿Esperanza para qué? Pablo esperaba de que los colosenses no escucharan ni prestaran atención de estos filósofos disfrazados de predicadores. Entonces esa era la esperanza, ¿no? Su oración era que no le escucharan, que no prestaran atención a esas fábulas que tenían o iban a tener controversia dentro de la iglesia de Colosas. Entonces vemos que se desata la esperanza a través de ellos, y vemos cómo entonces se empieza a desarrollar dentro de este capítulo 1. Quisiera ir al versículo 10 del capítulo 1 de Colosenses. Dice, para que andéis como es digno del Señor. Y es interesante porque su oración arranca diciendo, siempre orando por vosotros. Pero aquí vemos entonces el camino del creyente, andar en Cristo, ¿no? Andar siempre digno del Señor. Y ese es agradándole en todo. Ahora es interesante, ¿no? Que los cristianos de Colosas, la Odisea, Pablo le hace esta referencia: hay que vivir agradando a Dios en todo. No importa la adversidad que estemos viviendo o las cosas que estemos atravesando. Es importante que nosotros podamos vivir agradando a Dios en todo. Yo quiero tomar nuevamente la palabra oración. Y yo quisiera irme a Efesios para que veamos un momento en el cual yo hablaba y decía que hay tres poderes en el mundo: la política, la religión y la economía. Pero detrás de estos poderes hay alguien que los manipula, los lleva a cabo, es el que planifica, el que plantea todo para atraer las masas. ¿Cómo podemos los hijos de Dios andar dignamente? Tenemos que entender algo, que la oración tiene poder, pero también hay un ser creado que también tiene un poder que manipula estas tres esferas. Entonces, cuando vamos al capítulo 6 de Efesios, vamos a ver que Pablo nos dice a nosotros, ¿no? A partir del versículo 10, Pablo dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pablo nos hace una referencia, tomando la referencia de que él oraba en el capítulo 1 de Colosenses, el versículo 3. Tomemos la referencia ahora de Efesios capítulo 6, versículo 10. Él dice que la fortaleza no proviene de nosotros. La fortaleza aquí es de Dios, del Señor. Y es a la cual nos enseña Pablo, es a la cual nosotros tenemos que recurrir. Es hacia esa fuerza, hacia ese poder es que nosotros tenemos que recurrir. Porque eso no es una fuerza o un poder humano, es algo que lo produce Dios. Y es algo que opera en Dios, es algo que Dios tiene en sus manos y es algo que Dios hace, y que muchas veces nosotros no entendemos cómo muchas veces nuestras oraciones son contestadas y cómo son suplidas necesidades en alguno de nosotros, y cómo Dios obra en muchos casos de forma milagrosa. ¿Por qué? Porque está la fe puesta en nosotros, creemos que Dios va a contestar eso, pero también entendemos que nosotros debemos, como dijo Pablo en el versículo 1, andar dignamente. O sea, que el Hijo de Dios que anda dignamente entiende entonces que nada es por sus propios medios ni por su propia fuerza, sino que todo viene de el Señor. Por eso Pablo entonces dice aquí,
fortaleza en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, entendiendo que Pablo dice que nosotros debemos fortalecernos en Él, entonces entendemos que cuando oramos a Dios, todas estas fortalezas se va a manifestar en distintas áreas, en las distintas áreas de la vida del creyente. Entonces luego en el versículo 11, Él nos dice a nosotros, vístete, ponte la armadura de Dios, mi armadura, colócatela. Entonces es algo que también debemos aprender a hacer. Y Pablo da aquí una ilustración de tal vez nosotros cuando nos levantamos, lo primero que hacemos es vestir el cuerpo con ropas. Si ahorita en Argentina tienen frío, ¿cierto? Y tienen que cubrir el cuerpo con abrigos. Entonces la idea aquí es que cada vez que nosotros nos levantamos tenemos que colocarnos toda esta indumentaria espiritual para que nosotros podamos recurrir hacia esa fuerza, que fue la misma fuerza que utilizó Pablo, que esa fuerza la vamos a llamar oración, la llama la Biblia, es la misma fuerza que usó Pablo desde la prisión para poder hablarle a los colosenses, para poder transmitirle a los colosenses cuál era su conducta debía ser intachable, debían estar unidos en amor, debían de mantener y guardar la unidad, y todo esto se logra solamente con cristianos que andan dignos, orando, buscando a Dios constantemente y colocándose una armadura, y es la armadura del Espíritu. Las cosas del Señor, nos muestra Pablo, las cosas de Dios se viven en Dios. Las cosas de Dios no se pueden vivir sin Dios. ¿Ves? La vida espiritual no se puede vivir en la carne. La vida espiritual se vive en el Espíritu, dice Pablo. ¿Por qué? Porque es que muchas veces no podemos comprender de que el enemigo, fíjate, el enemigo que estaba en Colosas o en la Odisea era un enemigo espiritual. Y Satanás estaba usando a enemigos, a lobos rapaces disfrazados de ovejas, sentados en medio de una congregación para hablar sobre el gnosticismo, para hablar elocuentemente y engañar a los cristianos desde ahí adentro, desde la iglesia. Entonces, dime tú si no son cosas espirituales, ¿no? Para poder ver todas estas artimañas tenemos que verla a través de la palabra de Dios y a través del Espíritu. Si no, nunca vamos a descubrir dónde está el engaño, porque cualquier persona que habla bonito nos puede engañar, ¿ves? Pero no, la idea de ser cristiano y de ser un predicador o de discipular o vivir para Cristo no es solamente hablar correctamente, va acompañado de un cúmulo de situaciones o privilegios que Dios nos pide a nosotros. Es negarnos a nosotros mismos y negarnos al pecado. Al negarnos al pecado, por supuesto, nosotros vamos a aprender a vivir una vida digna, correcta para Dios. Pero ¿quién está detrás de todos estos ataques para que nosotros no podamos vivir correctamente, no podamos vivir dignamente? Por supuesto, ahora el que nos va a mostrar en Efesios capítulo 6 a partir del versículo 12. Pablo lo describe con una claridad tremenda para que nosotros podamos discernir realmente quién realmente es nuestro enemigo y quién usa esas personas y quiénes están usando quiénes están abusando de estos poderes en el mundo hoy día. Y dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, fíjate, la descripción que él da. ¿Sabes? Por mucho tiempo he leído constantemente estos pasajes, pero hay ciertas vivencias en cada uno de los hijos de Dios, y yo pienso que cuando Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, hace referencia a lo que está escrito aquí, él sabía realmente contra qué estaba luchando. Estaba luchando contra un ser que Dios mismo había creado, que conoce muy bien al ser humano y que tiene mucha más vida, longanimidad, que sería la palabra para usar acá, que nosotros los seres humanos. O sea, que este enemigo conoce muy bien al ser humano. Sabe cuál es el momento en que tú y yo estamos débiles, sabes cuáles son las cosas que gustan en la carne
y son las cosas que este enemigo va a otorgar para poder destruirnos a nosotros. Y por eso es que Pablo apela a esto. Teniendo presente este versículo, yo quisiera ir nuevamente a Colosenses, pero no sueltes Efesios capítulo 6. Y esta vez voy a ir a Colosenses en el versículo 3, en el capítulo 3, en el versículo 1. Entonces, en Colosenses capítulo 3, versículo 1, dice claramente, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Mira, es interesante ver de que Pablo aquí le está diciendo a ellos, nada podemos hacer si no buscamos a Cristo. Nada vamos a poder hacer en el Espíritu si nuestra mirada no tiene el enfoque correcto. Es lo que le dice a ellos y es lo que nos dice a nosotros hoy día. Si tomamos estos dos textos y entonces lo comparamos con el enemigo de nuestras almas, por supuesto, el consejo del Espíritu y con la vida de Pablo podemos entender de que toda nuestra mirada y todo nuestro enfoque debe ser correcto, apuntado a la dirección correcta que es Cristo. Mi mirada debe estar puesta en las cosas de Dios para que mi corazón también esté puesto allí al lado del Señor, en las cosas de arriba. Las cosas de arriba hacen que nos neguemos nosotros. Y es interesante porque a veces luchamos con las cosas nuestras, tal vez las cosas que queremos, pero cuando nuestra mirada está puesta realmente en el Salvador, lo nuestro pasa como un tema secundario. Hablemos tal vez de necesidades. Si nos ocupamos tal vez de necesidades espirituales en otros o materiales, vamos a ver que tarde o temprano también Dios va a proveer las nuestras. ¿Pero por qué? Porque hicimos lo que Dios quería que Él quería que hiciéramos. Entonces, al ver la obediencia y el respeto hacia Él, a pesar de lo que vivimos, Dios decidió proveer lo que tú y yo necesitábamos. ¿Por qué? Porque el enfoque estaba correcto, puesto donde arriba. ¿Ves? Nuestra mirada estaba puesta en el Salvador. Y si la mirada está puesta en el Salvador, el corazón está con el Salvador. Es lo que prácticamente nos enseña Pablo acá. Es una lección hermosa, porque mi mente, mi corazón están puestos con Dios. Luego fíjate el versículo 5 del capítulo 3. Para yo poderle hacer frente al enemigo, yo busco la fortaleza de Dios que me dice Pablo en Efesios capítulo 6 a partir del versículo 10. Pero para poder adquirir esa fortaleza que él dice, debo tener este principio, hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Todas las cosas que a Dios no le agradan tienen que morir. Y teóricamente, si vamos a nuestra Biblia, juntamente fuimos crucificados, ¿no? La carne con Cristo. Así que lo que dice la Biblia es cierto, no se contradice. Todo eso debería estar ya muerto. Todos esos pecados están ya perdonados. Y tú y yo debemos aprender a que esas cosas quedaron eliminadas de nuestras vidas. Nosotros no podemos tener prácticas como las que se nombran acá para poder hacer uso de la fortaleza del Señor en Efesios. Vamos otra vez a Efesios, al capítulo 6, al versículo 10. La fortaleceros. Si queremos fortalecernos, la mirada arriba, buscar a Cristo y hacer pues morir lo terrenal que está en vosotros. ¿Sabes cuál es el resultado de que todas las cosas terrenales mueran en nosotros? Mira lo que dice Pablo en el capítulo 3 de Colosenses, en el versículo 16. El resultado lo vamos a obtener practicando y aplicando lo que dice el 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. O sea que la lectura bíblica, la práctica de la palabra de Dios va a hacer entonces que nosotros podamos mantener la mirada y buscar las cosas de arriba
poner la mirada en las cosas de arriba, hacer morir lo terrenal que hay en nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros y podemos comprender la mente de Dios. Podemos claramente comprender de que Dios no está amando el pecado, ¿ves? Y que Dios va a bendecir a un hijo que es un hijo que depende de él en la oración, como lo hace Pablo, lo hizo Pablo, como se dirige a los colosenses, a la iglesia de la Odisea. Y mira, vamos a tomar el ejemplo aquí de Epafras, que es nombrado en el capítulo 1, versículo 7, el consiervo amado. Así que al comienzo dije que Epafras iba donde Pablo en su cautividad, allí preso. Epafras era el que le daba toda la información a Pablo de lo que sucedía en la iglesia, de lo que sucedía en esa geografía, en Colosa, el Valle del Lico. El Valle del Lico había pozos de aguas termales. La gente acudía a ese lugar por cuestiones de salud, problemas en la piel, brotes de la piel, y allí venían aguas desde la montaña que caían en esos pozos. Entonces la gente iba allí como una especie de balneario termal y se introducía dentro de esas aguas y de alguna manera esas aguas curaban las infecciones de la piel. Epafras ve la necesidad espiritual de los que se bañaban allí. Dice, bueno, como todo un evangelista, iba y aparte entonces les hablaba de Cristo a todas las multitudes que acudían allí. Y se dice que a través del ministerio que Epafras desarrolla en el Valle del Lico, comienza entonces la iglesia de Colosas y la Odisea, ese cúmulo de iglesias por todo ese valle. Entonces es hermoso ver al apóstol, a su discípulo en un trabajo, uno limitado, encerrado, pero el otro con un territorio amplio para desarrollar un ministerio. Pero fíjate algo que es interesante. El que estaba afuera buscaba al que estaba cautivo. Tenía la experiencia, la madurez, el amor, el conocimiento. Así que Epafras lo sabía muy bien. Necesitaba aprender mucho de Pablo. Así que constantemente iba y le contaba sus angustias, sus problemas, lo que sucedía en esta zona de la Odisea. Y es allí donde se desarrolla entonces toda esta epístola hermosa que vemos cómo entonces Pablo dirige desde la cautividad, dirige todo ese movimiento de iglesias y todo lo que Dios permitió hacer a Epafras allí en el Valle del Lico. La iglesia de la Odisea, acuérdate que es nombrada en Apocalipsis también, y se habla y se le nombra en un estado espiritual. Y dice que ni eres frío, ni eres tibio, ni eres caliente. Ahí había una condición espiritual allí. Eso nos hace reflexionar algo hoy, con todo lo que sucede. ¿Cómo nos sentimos nosotros espiritualmente? Nos estamos enfriando, no nos reunimos ahora, hacemos todo lo posible por una de las cosas que yo extraño, es el calor de los hermanos del día de los domingos. Cuando me sentaba, escuchaba los cantos, orábamos juntos, podía conversar con alguien, eso lo extraño mucho. Ahora es este contacto nada más. Es una bendición el poder estar hablando con ustedes desde Venezuela y verlos a ustedes desde Argentina. Pero les voy a decir algo, hay algo que se nos está robando y es el contacto, el afecto, el cariño, el amor, el roce, la piel, ¿no? Me refiero a eso. Y yo creo que tiene que ver con muchas de las cosas que hoy están pasando en el mundo. La política, la religión, la economía, la educación de calidad inclusiva, que es lo que están haciendo, el unir las religiones del mundo, una vida sin dinero y efectivo, un futuro sin privacidad, que ahora es todo a través de esto. Entonces son muchos cambios que se están viviendo. Y hay solamente una cosa, las redes nos unen, pero hay algo más allá de todo esto que nos puede unir a nosotros, y es la palabra, el Espíritu y a la iglesia de Cristo, ¿no? Un solo cuerpo, concertado entre sí mismo, unidos, trabajando, realizando un esfuerzo tremendo, ¿no? Para servir al Señor. Y eso es lo que hizo Pablo, un esfuerzo tremendo, cautivo, preso, para servir al Señor. Nunca se dio por vencido. Nosotros no nos podemos dar por vencido.
Oye, si Pablo estuvo allí cautivo, estuvo preso, pero disfrutó hacer su ministerio, ¿cómo no más nosotros que podemos aún hacer mucho más cosas? ¿Ah? Y poder disfrutar entonces del servicio al Señor. Y quisiera entonces terminar nuevamente recordando el versículo 12 del capítulo 6 de Efesios. Recordar que este enemigo es cruel porque dice que no tenemos lucha contra sangre y carne. Es un ser espiritual, no es algo inventado, es un ser espiritual. Dice, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Se nos presenta un enemigo que es poderoso, que hoy estamos viviendo tiempos peligrosos y que está operando de una forma muy agresiva. Y yo creo que la única manera que enseña la Escritura para poder hacerle frente a este enemigo, nos enseña Pablo, es buscando la fortaleza del Señor. Y también nos los enseña en Colosenses que Pablo era un hombre de oración. Entonces, ese principio debe estar activo hoy en nuestra vida. Ser hijos de Dios activos en la oración.